Bien, antes de iniciar, pues quiero que me confirmen si el audio está bien y pueden ver la presentación. Sí, profe. Quiero que alguien hable porque ahorita no me está escuchando cuando intervienen de pronto para una pregunta. Alguien, por favor, buenos días, que me hable. Solo quiero escuchar si puedo. Profe, sí le escucha, pero se le escucha un poco mal. Se le escucha robótico, ya como que se le corta. ¿Eso le pasa a todos? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, se escucha así. Sí, profe. ¿Y ahora igual? No, ya mejor. Bueno, creo que era mientras iniciaba. Si tengo ese problema en algún momento, entonces me avisan. ¿Ya está mejor? Sí, profe. Bueno. Bien, la clase pasada habíamos terminado de mencionar las características de la espectrofotometría UV visible y pues a partir de este momento vamos a comenzar a ver la instrumentación. Entonces recuerden que en la absorción molecular lo que sucede es que las moléculas pasan pues a estados de mayor energía y pues se puede medir la cantidad de radiación absorbida. Los fotómetros que se utilizan para hacer mediciones de absorbancia, pues tienen diferentes diseños dependiendo pues del fabricante. Aquí a la izquierda les estoy mostrando, em, creo que no está actualizando em, creo que hay un problema aquí. Los componentes básicos de un fotómetro ya se los había mencionado más o menos en el fundamento que les había dado en las sesiones anteriores. Inicialmente necesitamos una fuente de radiación, que es la que va a emitir pues, un rango de longitudes de onda. Y pues la flecha que está aquí saliendo de la fuente lo que muestra es que hay varias longitudes de onda que salen de la fuente. Es decir, no se utilizan fuentes de un solo tipo de radiación, sino de varias. O sea, es una fuente policromática, ¿no? Ese sería pues el término técnico para referirnos a esto. Significa que hay varios colores y pues los colores básicamente se refieren a que hay también varias longitudes de onda, ¿no?, que salen de la fuente. Esas diferentes longitudes de onda pues necesitan ser seleccionadas para un rango. Recuerdan, en la clase pasada les mostré que si hay algún tipo de radiación con varios tipos de longitudes de onda, pues hay problemas en cuanto a la medición de la absorbancia y desviaciones de la linealidad. Entonces, el objetivo, como pueden ver del selector de longitud de onda, es que después de que sale de él, aquí tenemos, voy a ponerlo como pocas longitudes de onda. No significa que tiene una sola, realmente digamos que el rango de esas longitudes de onda es un rango pequeño.
y hablaremos pues de las diferentes tipos de formas en las que se puede seleccionar la longitud de onda y veremos que, como les mostré en la clase pasada, el rango de longitudes de onda puede ser de 20, 10, 2 nanómetros, depende pues del equipo. Y acá, en donde aparece la celda, es donde se deposita la muestra. Después de el paso por la celda, la longitud de onda o la radiación, perdón, disminuye de potencia, ¿no? Aquí pueden observar que la flecha trata de representar que la radiación es intensa y que luego que pasa, pues sigue siendo la misma longitud de onda que atravesó, y si la muestra que está en la celda es capaz de absorber parte de esa potencia, entonces la potencia disminuirá desde P sub 0 hasta P. Y aquí tenemos pues el detector que tiene como función convertir la señal en algún tipo de señal eléctrica. ¿Sí? Entonces, un equipo por diagrama de bloques pueden observar que tiene esas cuatro partes: la fuente, que es la que emite la radiación; el selector de longitud de onda, que como lo sugiere el nombre, toma ese rango amplio de varias longitudes de onda y deja pasar un rango mucho más pequeño. Luego esa luz interactúa, perdón, con la celda o con la muestra que hay dentro de la celda, disminuye la potencia del haz, y el detector es el que determina la señal eléctrica. Recuerden que para establecer la diferencia entre estos dos, en algún momento la celda que contiene la muestra ha sido reemplazada previamente por una celda que contiene el blanco, de manera que podemos medir P sub 0 a pesar de tener un solo detector. Bien. Un esquema un poco más ilustrativo del proceso es este que está acá abajo. Tenemos la fuente de luz, que tiene varias longitudes de onda, un lente que tiene como objetivo alinear esos haces y concentrarlos en un punto, un monocromador, aunque pues no es el único tipo de selector de longitud de onda. En general este es un caso muy particular. Como lo sugiere el nombre, mono significa de uno solo y cromo pues de color, ¿no? Entonces, teóricamente el monocromador deja pasar un solo tipo de luz, y aquí podemos ver incluso un adelanto de cómo funciona. Tenemos un elemento que dispersa la radiación o la convierte o la divide en los diferentes haces, y una rendija que se puede mover para dejar pasar ya sea el rojo, el naranja o el amarillo o el verde. Entonces, en este momento, por ejemplo, la posición de la rendija nos deja pasar únicamente la radiación de color amarillo. Aquí tenemos la celda donde se coloca la muestra en una cubeta o una celda. La intensidad disminuye. Aquí tenemos un detector, que es una fotocelda, esta particularmente, y en la pantalla pues aparecerá un valor de la medición. Recuerden que el equipo puede medir en absorbancia o en transmitancia, como pues vimos las relaciones de la ley de Beer-Lambert. Hasta ahí todo va bien. Sí, bro. Profe. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de cada una de las partes, ¿no? Recuerdan que habíamos visto que los espectros de los elementos o de los átomos se llaman espectros de líneas, o sea que esto que hay acá son espectros de los átomos. Aquí, como pueden observar, hay tres líneas en la figura. Entonces, si utilizáramos una lámpara hecha de un elemento solo, de un solo tipo de átomo, entonces el espectro de emisión de esa lámpara se vería algo así. Es decir, emite a ciertas longitudes de onda. La que siempre pues he traído como ejemplo es la lámpara de sodio, ¿no? En el caso del sodio, una de estas líneas corresponde a la línea D, que es la de 589 nanómetros, y las otras son otras líneas secundarias. Este es un comportamiento común a las lámparas hechas de elementos, es decir, hay una línea en la que emiten con mayor intensidad y las otras serían simplemente líneas secundarias. Entonces, este tipo de fuentes se utilizan en la espectroscopía atómica, pero no en la espectroscopía molecular, que es la que estamos tratando acá. Entonces, como ya les he dicho antes, en el curso de Instrumental 2
ustedes van a abordar la espectroscopía de absorción atómica. Y en esa, pues se hace necesario utilizar lámparas de un solo tipo de radiación o pues de líneas como esta que da acá. En el caso de la espectroscopía molecular, las lámparas más utilizadas están aquí representadas, ¿no? La lámpara de deuterio, que es una lámpara, recuerden que el deuterio es una molécula fabricada o hecha constituida por los isótopos del hidrógeno, ¿sí? Que se llama así, el deuterio. Entonces, si se fijan pues con detalle, la lámpara de deuterio se utiliza en esta región del espectro, más o menos entre 200 y 450 nanómetros. Esa región del espectro, ¿cuál es? ¿Qué región del V. espectro V. es el UV? Entonces, las lámparas de deuterio se utilizan principalmente para el ultravioleta. Entonces pueden ver que en la primera parte del visible apenas es la potencia pequeña, ¿no? Entonces, por eso si se va a hacer alguna medición a una longitud de onda que pues, esté por debajo de 400 nanómetros, pues el equipo dispone de una lámpara de deuterio para esa zona del huevo. Y una lámpara de tungsteno, o también conocido como wolframio, se utiliza en la siguiente región, que sería la región del visible. Entonces, los equipos normalmente están provistos al menos de estos dos tipos de lámpara, de una lámpara UV de deuterio y una lámpara en el visible de tungsteno. De manera que un fotómetro convencional de estos pequeños puede ir desde unos 200 hasta unos 1100 nanómetros en cuanto al rango de mediciones de la lámpara, ¿no? Digamos lámparas en general. Entonces se pueden seleccionar longitudes de onda dentro de ese rango. Básicamente lo que hace el equipo es que internamente las dos lámparas, cuando uno lo enciende, las dos lámparas se encienden. La de deuterio, la de tungsteno, porque las lámparas necesitan un tiempo de acondicionamiento, que es básicamente para que las lámparas se calienten y la intensidad no cambie demasiado en el tiempo. Entonces, ese proceso puede tardar entre unos 10 y 15 minutos, dependiendo pues del tipo de tecnología de la lámpara, pero es más o menos el tiempo estándar. Entonces, cuando uno enciende el equipo, debe dejarlo calentar por lo menos unos 10 o 15 minutos, con el propósito de que las dos lámparas alcancen la máxima intensidad. Así uno vaya a trabajar en el visible, la lámpara de tungsteno pues está encendida, pero la de deuterio también. Esto pues con el propósito de que si uno en algún momento está haciendo uso de una región o una longitud de onda en el ultravioleta o en el visible, pues la lámpara no tenga sino que dirigir el haz hacia la zona óptica del instrumento. Es decir, no haya que esperar para que la lámpara se caliente. Entonces todo el tiempo, tanto la lámpara de deuterio como la lámpara de tungsteno, están encendidas y ya uno se implementa en el equipo con ya sea una perilla o unos comandos con numéricos en una pantalla digital, uno puede escoger la longitud de onda. Entonces el equipo simplemente lo que hace es, dependiendo si está por debajo de 400, usaría la lámpara de deuterio, o si la longitud de onda que uno le introduce al equipo está en el visible, pues usaría la lámpara de tungsteno, pero las dos lámparas están simultáneamente encendidas. Y pues el equipo simplemente seleccionará cuál de las dos va a usar para la medición particular. En el caso de que se necesite hacer, por ejemplo, un barrido espectral o el espectro, recuerden que en el espectro lo que uno hace es medir a diferentes longitudes de onda la absorbancia. Entonces, si uno arranca, por ejemplo, un barrido en 200, pues primero está usando esta lámpara, y aquí justo como en la transición más o menos en 400, el equipo cambiaría y comenzaríamos a usar la lámpara de tungsteno, ¿no? Si estamos haciendo pues un barrido. Aunque pues es más común hacer un barrido solo en el ultravioleta o solo en el visible, ¿no? Pues un barrido completo. Eso depende pues de la necesidad que se tenga. Entonces, este pues es el panorama en cuanto a las lámparas que se utilizan. Voy a mostrarles entonces cómo funcionan cada una de estas. Las lámparas de deuterio tienen más o menos esta apariencia. Son las lámparas que emiten, como pueden ver en la figura,
una radiación, pues sí, como color violeta, ¿no? Pues está en una zona del espectro, aquí está que alcanzaríamos a percibir nosotros, sería solamente la última parte o la última porción que emite cerca de los 400 nanómetros, porque más abajo, pues nosotros no tenemos la capacidad para ver esa radiación. Entonces, el principio de funcionamiento está que, como pueden ver aquí dentro de la lámpara, estará el deuterio, que es un gas, y aquí tenemos, eso pues es un bulbo de vidrio cerrado, dentro de ese bulbo está el deuterio, y aquí tenemos unas láminas metálicas que son las que producen la diferencia de potencial. Entonces, el deuterio, aquí representado como D2, es excitado por los electrones que circulan a través de los electrodos que hay al interior de la lámpara. Esta excitación con esta diferencia potencial produce deuterio excitado, ¿no? Pues este asterisco, esta estrella que hay acá, significa que es una molécula de deuterio que está excitada. Cuando esa molécula regresa al estado fundamental, produce pues dos especies de deuterio, ¿sí? O sea, hay una eh, disociación de la molécula en dos átomos de deuterio, y cuando eso sucede se libera energía en forma de luz. Entonces, de esa manera, la lámpara produce luz. Entonces, nuevamente, la molécula de deuterio en el estado fundamental es excitada por el potencial eléctrico que se aplica a la lámpara cuando se conecta. Se excita el deuterio. Cuando el deuterio regresa al estado fundamental, se disocia en sus dos átomos y libera luz. Entonces, de esa manera es que se produce. Entonces, como pueden observar, en cada uno de estos ciclos se están perdón, consumiendo moléculas de deuterio. Por eso las lámparas, como las lámparas que ustedes se tienen en casa, tienen un tiempo de vida útil. ¿Sí? Una lámpara de deuterio yo diría que puede durar entre 2000 y 3000 horas más o menos de uso continuo. ¿Sí? Entonces, estas lámparas pues son reemplazables y son, digamos, consumibles dentro del equipo, precisamente porque el gas del que está llenas del deuterio comienza a desgastarse cada vez que va produciendo la radiación. Entonces, eventualmente esas lámparas hay que reemplazarlas. Bien, este es el espectro únicamente de la lámpara de deuterio. Pueden observar que el máximo de absorción está más o menos a unos 240 más o menos nanómetros, por aquí está el pico, y luego a medida que la longitud de onda se acerca al visible, la potencia de la va disminuyendo. Entonces, es importante conocer pues esa limitación de que únicamente sería como útil más o menos entre 200 y 375 nanómetros, ¿no? Para la región de el ultravioleta. Entonces, esta pues es la forma en la que funciona la lámpara de deuterio que se utiliza para la región del UV. Las lámparas de filamento de tungsteno, pues el principio de funcionamiento es similar a los bombillos incandescentes que ustedes recuerdan, que ya pues no se utilizan demasiado, en el que interiormente tenemos un filamento, un alambre hecho de wolframio o tungsteno. El tungsteno es un conductor más bien pobre, tanto que cuando pasa a través de una diferencia de potencial, el filamento se calienta. Entonces, digamos que ese es uno de los problemas de este tipo de lámparas, y también pues del que tenían los bombillos incandescentes que pues eran usados hace 20 o 30 años en las casas y que han sido lentamente reemplazados por los tipos más eficientes. Y pues la ineficiencia radica aquí. Cuando el filamento se calienta, produce calor, no solamente luz. Entonces, gran parte de la energía eléctrica que se aplica aquí en estos terminales se convierte en calor. Entonces, si el propósito es simplemente iluminar, pues estamos desperdiciando una gran parte de energía en forma de calor, no de luz. Sin embargo, pues la sencillez del dispositivo y digamos que lo económico del tungsteno hace pues que se utilicen todavía. Bien, aquí pues hay una representación de que el gas que hay dentro, porque ocasionalmente cuando esto sucede, el filamento se está eh, vaporizando una parte de wolframio y se convierte en gas. Entonces, normalmente el vidrio del que está hecho el bulbo tiene cuarzo
y pues interiormente tiene una parte de yodo. El propósito del yodo es que se verifique esta reacción en la que parte de wolframio que se está evaporando aquí, que está convirtiendo en gas, reacciona con el yodo que hay en la pared del material de la lámpara y se produce este compuesto. Entonces, este compuesto queda adherido al interior del filamento, perdón, del bulbo de vidrio, y eso hace pues que no se acumule el wolframio gaseoso al interior, ¿sí? Porque necesita pues de un ambiente inerte, ¿no? De hecho, no sé si han experimentado cuando un bulbo de un bombillo incandescente se rompe, se escucha es como un estallido, debido a que interiormente esto debe estar libre de oxígeno, porque si el filamento se enciende al rojo vivo, ustedes han visto cómo se pone el filamento al rojo vivo, y al interior de esto hubiese aire, entonces el filamento se quemaría, ¿sí? Porque sería una combustión y el filamento se daña. Entonces, si de pronto han visto un bombillo incandescente normal que tiene de pronto mecánicamente se produce un hueco en la superficie, pues si entra aire, cuando se enciende ese bombillo, ese filamento en contacto con el oxígeno del aire que ha ingresado, se quema, ¿no? Entonces, básicamente sí se funde, o sea, se quema, la temperatura que alcanza es muy grande y el filamento simplemente se funde y se interrumpe la conexión. Entonces, de esa forma se dañaría pues el filamento. Entonces, la diferencia entre esos bombillos que se utilizaban para la iluminación de las casas y esto es básicamente que los bombillos de la casa eran simplemente tungsteno dentro de un bulbo y ya. El bulbo pues vacío de aire para evitar esa fusión, o mm, que se daña el filamento, mientras que como una lámpara de un fotómetro necesita un poco más de estabilidad, pues la diferencia está en el tamaño. Este bombillo, este tamaño puede ser de unos 2 o 3 centímetros, es un bombillo realmente pequeño, y pues la inclusión de cuarzo en la superficie con yodo para hacer que el gas que se esté produciendo durante el funcionamiento de la lámpara no interfiera con la producción de energía. El espectro lo pueden observar aquí ya solo. En la primera imagen que les mostré están traslapados los dos. Entonces pueden ver que la lámpara de tungsteno se utiliza en todo el visible, pero tiene su máximo por acá en el infrarrojo. Entonces eso hace pues que los fotómetros convencionales trabajen más o menos hasta esta zona de acá donde está el máximo. Por eso les decía anteriormente que los fotómetros más o menos trabajan entre 200 y 1100 nanómetros, siendo ese límite de 1100 superior el que está establecido por la lámpara de tungsteno que se utiliza. Entonces, estas dos lámparas, digamos que son relativamente sencillas y económicas, ¿no? Aunque, pues como podrán imaginar, la lámpara de deuterio para el ultravioleta es un poco más costosa que la lámpara de tungsteno que se utiliza para el visible. Entonces, estos son pues, los componentes principales que se utilizan como lámparas. Sin embargo, pues existen otros tipos de fuentes un poco menos usadas, pero que también algunos equipos de pronto más sencillos o para un propósito menos general, un poco más específico, tienen, por ejemplo, en algunos casos los LEDs, ¿sí? Los LEDs como este. No sé si de pronto en sus, tal vez en colegios o algo, tuvieron que hacer alguna vez un proyecto con LEDs. ¿Sí? Pues LEDs es esto, Light Emitting Diode. Este elemento, pues internamente produce una conversión en energía radiante un poco más eficiente, pero específicamente, pues no se utilizan los que ustedes recuerdan rojos o azules o verdes, sino que se utilizan LEDs blancos que interiormente tienen nitruro de indio y galio y que pueden dar una radiación más o menos entre esta zona. Entonces, esa zona del espectro, ¿cuál es? En la que se podrían utilizar los LEDs. Los perdí. La infrarroja, ¿no? En 400, ¿dónde arranca El 400? visible. En el Ah, no, visible. la visible. ¿Sí? Entonces, estos
particularmente se utilizarían en la región del visible. Entonces, pues estos fotómetros que tengan este tipo de fuentes de radiación serían pues limitados a esta región del espectro, al visible. Otro tipo de fuente utilizada son los arcos de las lámparas de arco de xenón, en el que internamente hay un bulbo también lleno de este gas xenón y hay un par de electrodos entre los que pasa una diferencia potencial similar a el caso del deuterio, pues esa diferencia potencial excita el xenón y cuando este regresa al estado fundamental emite radiación. Aquí hay algunas otras fuentes de radiación. Aquí tenemos nuestra lámpara de tungsteno, que sería el espectro, sería este. Y miren que la radiación o la energía que emite no es tan elevada, y dependiendo pues de la temperatura. Aquí tenemos un emisor o una fuente de Nernst que como pueden ver emite a una energía o una temperatura mucho más pequeña. Entonces, esta lámpara, por ejemplo, el emisor de Nernst, se utiliza en el infrarrojo. Esta es la que se utiliza en los equipos de infrarrojo, mientras que la lámpara de tungsteno, como pueden ver, pues esta es un poco más intensa la radiación en la zona del visible, que estaría por acá. Pues otras dos del visible están la del arco de xenón que les acabo de mostrar. Observen que el pico está por acá como a 500, 600 nanómetros y este arco pues es el que les mostré aquí en la imagen de arriba. También similar, hay un arco de carbón que también se utiliza en parte del visible. Entonces, según esto, un arco de xenón se utiliza en el visible, lo mismo que un arco de carbono y la lámpara de tungsteno, mientras que el emisor se utiliza en la región del infrarrojo. Entonces hay diferentes tipos de lámparas, pero particularmente para los fotómetros más comerciales y sencillos, las dos que se utilizan son la lámpara de deuterio para el ultravioleta y el filamento o la lámpara de filamento de tungsteno para el visible. Esas son pues las fuentes más usadas para estas configuraciones de los fotómetros de absorción molecular. Bien, después del fotómetro, perdón, de la fuente, recuerdan que estaba el selector de longitud de onda. Entonces, idealmente, cuando se fabrica el selector, la idea es que pues, la fuente, como acaban de ver, no tiene una única longitud de onda, sino que tiene varias longitudes de onda. Y esto pues está representado aquí por este elemento que sería la fuente, que emite un amplio rango de longitudes de onda. Aquí pues podemos ver que esto tal vez parece el espectro de la lámpara de tungsteno. El propósito del selector de longitud de onda es dejar pasar un menor rango de longitudes de onda, que es el que finalmente va a pasar a través de la muestra. Entonces el espectro más o menos cambiaría de esto a esto. ¿Sí? Como pueden observar, lo que sale después del selector de longitud de onda es un perfil con una forma particular. Si lo comparáramos con un espectro de líneas, pues recuerden que la línea sería una línea muy delgada, ¿sí? Y eso solamente se logra con una lámpara monocromática, es decir, por ejemplo, una lámpara de sodio. Sin embargo, la producción de la radiación después del selector de longitud de onda, por muy pequeño que sea, bueno, aquí físicamente parecería que simplemente sería disminuir el tamaño de esta que se llama así una rendija o el slit, para que se lograra pues una línea mucho más angosta. Sin embargo, pues mecánicamente y físicamente hay limitaciones en cuanto a lo que se puede construir. Y no es tan simple como pues uno podría pensarlo. La figura lo que trata de representar es el proceso de una forma sencilla, pero no bastaría con hacer una rendija mucho más pequeña porque pues recuerden que la luz se puede comportar como onda o como partícula y cuando ya se disminuye demasiado esta rendija ya comienzan a haber fenómenos como la difracción. ¿Sí? Entonces el valor más pequeño de la rendija está limitado por no solamente los fenómenos de la luz sino también que se pueda fabricar. Bien, pero la idea pues de esta imagen es mostrarles
que la lámpara emite un amplio rango de longitudes de onda, mientras que el selector de longitud de onda como que filtra, como les mostré en la clase anterior, que fue lo que nos dio pie a terminar hablando del papel filtro. Y ese filtro o esa filtración llega a que pase una longitud de onda más pequeña, ¿no? Pues es una selección de longitud de onda. Sin embargo, pues el término filtrar, pues es, digamos, apropiado para hacer una analogía con el proceso físico de separación, pero no siempre el proceso implica una filtración, ¿no? De hecho, un tipo de selector de longitud de onda se llama un filtro, ¿no? Y ya vamos a ver, pues, cuáles son esas características de estos selectores. Bien, ¿cómo van hasta ahí? Discúlpeme que les insista tanto, pero quiero ver si pues me están siguiendo y no están ahí simplemente al otro lado en silencio, tal vez haciendo otra cosa. Bueno, realmente es, y sobre todo pues la comunicación, ¿cómo está ahí el sonido, el video, todo bien? Sí, Bien, profe, todo profe. bien. Profe, pero yo Sí, tengo una duda de la anterior. sí, adelante. Sí, ¿Podría mostrar la anterior, por favor? claro, sí. Ahí se ve que en la longitud de onda sí alcanza el visible en los arcos de xenón y en el arco de carbono. Es que es mi duda. Sí. Ya parece que está muy cercano a 1000 y pues que yo sepa. A ver, el visible estaría más o menos como por aquí. Arrancando, a ver, los 50 más o menos aquí. O sea que sería más o menos esta región, más o menos es la región del visible. ¿Sí? Aquí haciendo Ah, sí, pues, no, no. Sí, me ¿sí? confundí yo. Es que estaba viendo que las indicaciones y yo, pues en las indicaciones dice que es en otra parte, pero no estaba viendo bien el pico. Sí, 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 yo dije pues aquí fue para ponerlo junto a la etiqueta, ¿no? Pero aquí pueden ver que en esta zona, miren que la lámpara de xenón y el arco de xenón y de carbón tienen un pico, incluso comparado con esta que es la que por excelencia se utiliza, que es la de tungsteno, estas lámparas tienen una intensidad mucho mayor, ¿cierto? O sea que tal vez serían más apropiadas. Sin embargo, pues la tecnología pues, de una lámpara de este tipo seguramente haría que el equipo fuera un poco más costoso y pues no sería fácilmente comercializable, ¿no? Hay que pensar en eso, ¿no? Que los equipos no solamente se fabrican para un uso particular, sino que pues las casas fabricantes de esos equipos pues deben tener mercado para ellos. Entonces seguramente un fotómetro muy especializado con una lámpara de arco de xenón o de arco de carbono tal vez sea útil para un tipo particular de laboratorio o de empresa, bueno, no sé, de usuario. Pero una lámpara de ese tipo haría que el equipo costara demasiado. Entonces, por eso los equipos más comerciales utilizan lámparas de tungsteno. Sí, sí, ya quedó más claro. Sí, profe, que no me había Listo, fijado bien. Gracias. listo. Bien, ahora voy a mostrarles cuál es el perfil de la radiación que se produce, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo aquí en esta siguiente figura es haciendo una ampliación de este perfil que hay acá. Como pueden ver acá, es más bien como un pico, ¿sí? Que tiene un máximo a una longitud de onda particular. Entonces, por ejemplo, según esta imagen, el máximo de este pico está más o menos a 500 nanómetros, que es la longitud de onda, pero observen que ese pico tiene un ancho particular. En esta figura, lo que les estoy mostrando es una ampliación de un perfil de ese tipo, para que veamos pues qué características tiene la luz que se produce después del selector de longitud de onda. Bien, en el centro del pico, recuerden que aquí abajo es longitud de onda, tenemos la longitud de onda nominal. Es decir, cuando ustedes le dicen al selector, póngamela a 589 nanómetros, entonces el máximo de absorción, o perdón, de emisión, o más bien el máximo del perfil que llega después del selector debe estar ubicado a 589. Sin embargo, como pueden ver la forma física de esto, que tal vez lo recuerden como la forma de un pico como gaussiano, como de Gauss, ¿cierto? De distribución normal. Entonces, ese pico no solamente tiene un máximo, sino que está caracterizado por un ancho del pico. Ese ancho se llama el ancho de banda, ¿no? Y básicamente ese ancho de banda efectivo se mide a la mitad de la altura. ¿Por qué? Pues aquí medir el ancho a la base
es un poquito difícil, sobre todo porque a veces esta base no toca el cero de la transmitancia. Entonces lo que se hace es utilizar el ancho a media altura, o también aquí denominado como el ancho de banda efectivo. Y como lo sugiere el nombre, ancho a media altura, lo que se hace es tomar la altura total del pico, calcular la mitad y en el punto medio medir el ancho de banda. Ese ancho de banda es el que los equipos determinan. Recuerdan que yo les había hablado que los equipos tienen diferentes anchos de banda. Por ejemplo, los más comerciales tienen anchos de banda de 20 nanómetros. Significa que si yo mido de acá a acá esto para una luz particular, si ese selector de longitud de onda tiene un ancho de banda de 20 nanómetros, significa, por ejemplo, que si yo le digo al equipo póngame 589 nanómetros, pues sí, el máximo de absorción estaría en 589, pero aún así el equipo deja pasar un rango que va entre 589 más o menos 20 nanómetros. O sea, este sería pues el valor. O sea que realmente tendríamos más o menos 10 hacia un lado y 10 hacia el otro. O sea que la radiación realmente iría más o menos de 579 a 599 nanómetros. Sí, algo así, ¿no? Es como eso. O sea que digamos que esta longitud de onda que estaría medida acá sería más o menos de 579 nanómetros. Y la longitud de onda medida al otro lado sería de 599 nanómetros, ¿no? Siendo pues esta diferencia o este ancho de 20 nanómetros. Entonces, el perfil nos dice que cuando usted el selector de longitud de onda le diga trabaja a 589 nanómetros, si el equipo tiene un ancho de banda de 20 nanómetros, entonces el valor de 589 estaría más o menos en el centro, pero también emite un rango de longitudes de onda que va más o menos entre este valor con los 20 nanómetros hacia cada lado, ¿no? Es decir, 10 para acá y 10 para acá. Es decir, que no deja pasar solamente 589, sino que también puede pasar, por ejemplo, 580 o 590. Solamente que si la selección de longitud de onda se hace adecuadamente, pues la intensidad máxima estará en 589 y cualquier otro tipo de radiación estará en una potencia más pequeña. Pero es necesario tener en cuenta que no es una eh, sola longitud de onda la que deja pasar el selector. O sea, idealmente tendría que ser así, ¿no? Pero en cuanto a las posibilidades de fabricación de esos elementos, pues es diferente a que sea solamente una línea, ¿no? Y no es simplemente una línea o una forma rectangular, sino que tiene esta forma de pico, como un pico gaussiano de distribución normal estadística, ¿no? En el centro, la longitud de onda nominal, el ancho de banda que depende de qué tipo de selector sea, y pues el ancho de banda determinará la exactitud con la que se hace la medición o la selección de la longitud de onda. Entonces, este es un ancho de banda típico, aunque hay equipos que tienen otros anchos de banda, por ejemplo, de 10 nanómetros, hay otros que tienen 5 nanómetros y hay otros que tienen hasta 2 nanómetros y algunos muy exactos tienen 1 nanómetro, ¿no? Entonces, como habíamos discutido anteriormente, hacia allá también iría el costo del equipo. Si yo tengo un equipo que tiene 20 nanómetros, bueno, no sé ahorita con la inflación, pero un equipo de estos podría estar entre 3 y 4 millones de pesos, un fotómetro con un ancho de banda de unos 20 nanómetros. Ya un equipo con un ancho de banda de unos 10 nanómetros sería pues un poco más costoso y a medida que el ancho de banda disminuya, pues el equipo es mucho más costoso, ¿no? Y a veces pues no se justifica invertir en un equipo con ancho de banda mucho mayor si se puede trabajar con uno de 10 o de 20 nanómetros que son pues mucho más económicos. Entonces eso pues está determinado por el fin o el propósito o el uso que le vayamos a dar al equipo y también pues los recursos con los que se dispongan, ¿no? Los que tenemos en la escuela, la mayoría están en el rango entre 5 y 20 nanómetros. Hace un tiempo había uno que precisamente es el de la foto de entrada del equipo, el que les mostré en la primera diapositiva, que llegaba más o menos a este rango. Era un equipo de 2 nanómetros, ¿no? Pero pues el equipo entró un poco en desuso y ya creo que no funciona. Los equipos que se han adquirido son equipos de 10 o 20 nanómetros, ¿no? De pronto lo que se ha avanzado es en la
la interfase con los usuarios. Los equipos, incluso hay un equipo que ustedes verán en el laboratorio que utiliza un lápiz táctil, una pantalla así mismo táctil, mientras que los demás equipos son equipos de teclas de pulsar y una pantalla líquida digital para ver los valores de las medidas, a la longitud de onda, etcétera, pero pues un teclado alfanumérico normal, mientras que unos equipos un poco más llamativos ya son de pantalla táctil, pero el principio pues de funcionamiento internamente es el mismo. Tenemos una fuente, un selector de longitud de onda, el punto donde se coloca la muestra y el detector. Entonces, este ancho de banda es una medida de la calidad. Entre más pequeño sea el ancho de banda efectivo del instrumento, pues el selector es mucho mejor y pues el equipo también presentaría un mejor desempeño, pero bajo pues esa limitante de que un equipo más pequeño o con un ancho de banda más pequeño sería un equipo pues un poco más costoso. Ya pues habría que hacer un balance de más o menos entre para qué lo usamos y cuánto estamos dispuestos a invertir en el instrumento. Bien, cuando hay medidas de diferentes tipos de equipos, lo que les estoy mostrando en esta figura, vamos a comenzar a analizar esta. El bandwidth es precisamente eso. Esto es el ancho de banda. Entonces, en esta figura de la derecha está la medición de absorbancia que puede hacer un equipo con 10 nanómetros de ancho de banda. Entonces pueden observar que si este es el espectro de una sustancia particular, cuando yo use un equipo con un ancho de banda de 10 nanómetros, este es el espectro que puedo obtener. Es decir, los incrementos cuando el equipo salta de una longitud de onda a la siguiente, pues están de 10 nanómetros en 10 nanómetros. Entonces, por ejemplo, si por aquí hay detalles, tal vez entre esta curva se pudo haber construido a partir de puntos hechos cada 10 nanómetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estos 5 puntos se tomaron, tal vez entre estos, el segundo punto y el tercer punto haya un comportamiento distinto. Es decir, que el compuesto puede absorber un poco menos, un poco más. O sea, aquí podría haber un pico, podría haber un valle. Pero como estoy usando un equipo con 10 nanómetros de ancho de banda, con este equipo la resolución no me da para poder observar detalles entre estos dos puntos. Es decir, 10 nanómetros y entre ellos puede haber algunos detalles que me estoy perdiendo si uso un equipo de 10 nanómetros de ancho de banda. Ahora el mismo espectro, aquí lo pueden ver, pero utilizando un equipo con un ancho de banda de 5 nanómetros. Entonces ahora pueden ver aquí hay detalles como este pico que hay acá. Este pico se ve un poco más angosto, tal vez por aquí había un valle que por acá no se había alcanzado a apreciar. Y eso pues precisamente porque este equipo tenía una resolución mucho más baja, ¿no? Entonces piensen en la resolución como esa capacidad para ver detalles más pequeños en longitud de onda que no alcanzaría a ver con un equipo que tiene un ancho de banda de 10 nanómetros, pero con un equipo de 5 nanómetros sí. Y aquí este sería como el espectro real de ese compuesto si se utilizara un equipo con un ancho de banda de 2 nanómetros. Entonces ahora sí pueden ver que cuando se utiliza el de 5, él supone que entre este punto y este punto el comportamiento es como así, aunque haya pues incluso unos detalles que no es capaz de ver, ¿no? Porque no está con un ancho de banda suficientemente pequeño para poder verlos. Y aquí estaría el espectro del mismo compuesto visto con un equipo con un ancho de banda de 2 nanómetros. Es decir que tal vez para hacer análisis cualitativo, para obtener espectros, un equipo con un ancho de banda cada vez más pequeño, pues es mucho mejor, pero pues con esa condición, ¿no? Entre más pequeños y más detalles quiera ver del espectro, entonces pues tengo que hacer una inversión mayor en el equipo. Este era el espectro del benceno en vapor, viéndose con 3 equipos distintos, con un ancho de banda de 2 nanómetros, de 5 nanómetros y de 10 nanómetros. Entonces, por ejemplo, los equipos que nosotros tenemos, pues estaremos viendo un espectro como este, tal vez a lo sumo como este, pero equipos con anchos de banda muy pequeños, como 2 nanómetros, podrían ver más detalles que no serían apreciables con los otros dos. ¿Sí?
El ancho de banda, pues de 10 nanómetros alcanza a ver solamente como si fuera una sola banda ancha. Aquí se alcanzan a ver tal vez unos 3 picos distintos, mientras que con este equipo se alcanzan a ver los 4 picos que tiene el benceno en esa región del espectro, que pueden ver que está entre 240 y 270, es decir, estamos ante un espectro ultravioleta del benceno. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque muchas veces en el análisis cualitativo lo que se hace es tomar el espectro y luego ir a compararlo con una biblioteca de espectros. Entonces hay que tener en cuenta que ese espectro que encontramos en la biblioteca, en una fuente bibliográfica o en una base de datos, pues debió haber sido tomado bajo ciertas circunstancias. Entonces no podemos pretender ir a buscar con nuestro espectro tomar un equipo de 10 nanómetros y decir que, no, no es el compuesto porque es que mi espectro está así y el espectro en la biblioteca está así. Hay que tener en cuenta bajo qué condiciones se tomó el espectro que ustedes encontraron en la biblioteca de espectros. ¿Sí? La mayoría de esas bases de datos tienen, pues, no solamente el nombre del compuesto, el espectro que dio, sino que dicen las características importantes. Por ejemplo, dicen fue tomado en fase gaseosa o en fase líquida o en una solución acuosa y la resolución del instrumento fue de tantos nanómetros. De manera que ya podríamos hacer una comparación un poco más justa, más en igualdad de condiciones para determinar si nuestro compuesto desconocido es o no aquel que estamos buscando en la base de espectros. ¿Sí? ¿Fue esto claro para todos? No, no sé esto. Voy a pasar aquí que no estoy viendo. De hecho, sí, sí hay suficientes. Yo les voy a preguntar, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas adicionales? No, profe, todo claro. Todo claro, listo. Bien, cuando utilizamos diferentes tipos de ancho de banda, también tendremos una diferencia importante en la forma de los picos, pero también de las intensidades máximas. Bueno, yo quiero primero aclarar un par de diferencias acá. El concepto que estamos viendo hasta ahora, pues es el ancho de banda, ¿no? Que es precisamente este, ¿no? Ancho de banda. 3.4 nanómetros, por ejemplo, en este caso, ancho de banda. Esta, el slit width, es el ancho de una rendija. Y hay una diferencia importante, es decir, el ancho de banda, como está aquí, es una característica espectral, es decir, del espectro. Mientras que el ancho de la rendija es una característica física del selector. Y esto es una rendija. Si recuerdan en la figura, voy a devolverme, a ver, estamos en la 28. Voy a devolverme un par de diapositivas cuando comenzamos a hablar del selector de longitud de onda. A ver si era por aquí. Sí, esto, ¿no? Aquí estábamos representando el ancho de la rendija, que es como el lugar físico por el que pasa la luz. Pues ya veremos en detalle cómo es el sistema monocromador, pero esta imagen nos sirve para ver que el ancho de la rendija es físicamente un espacio como de una ranura, ¿no? Mientras que el ancho de banda es el de la longitud de onda que sale. Aquí parecerían iguales. Parecería que si esto tiene 2 nanómetros de ancho, la luz que pasa tiene 2 nanómetros como también de ancho, pero realmente la figura no es muy fiel a lo que pasa realmente. Pero sí el ancho de la rendija. El ancho de la rendija es un espacio físico, ¿no? Entonces, para producir anchos de banda de 3.4 nanómetros, necesitamos anchos de rendija de 1 milímetro. ¿Sí? Entonces ven la diferencia en esto, ¿no? El ancho de banda es del pico pues, que se produce después del selector de longitud de onda y el ancho de la rendija es lo que físicamente permite producir el ancho de banda.
Son proporcionales, pero no son iguales. Es más, observen simplemente las unidades. Estos son nano, 10 a la menos 9 metros. Y el ancho de la rendija es de el orden de los mili, 10 a la menos 3. Entonces, pues podrán imaginarse que tal vez producir una rendija más pequeña que 1 milímetro, pues requiere tal vez de una maquinaria más especializada. Aquí a un lado pueden ver que si el ancho de la rendija se disminuye a medio milímetro, el ancho de banda pues también se redujo a la mitad. ¿Sí? Son proporcionales, pero no son exactamente iguales porque de hecho hay una diferencia de 1 millón en el tamaño, ¿no? De nanómetros a milímetros. Y si tengo una rendija de 0,1 milímetros, puedo tener anchos de banda tan pequeños como 0,34 nanómetros. Tal vez estos equipos con anchos de banda tan pequeños no sean prácticos para la espectroscopía molecular, pero sí para la espectroscopía atómica, como verán ustedes en el curso de Instrumental 2, en la espectroscopía de absorción atómica. Pero bueno, además pues de las diferencias en los anchos de banda producidos por los anchos de las rendijas, lo que quiero mostrarles en esta figura es que este, por ejemplo, es el espectro de un compuesto particular, ¿cierto? Que aquí creo que no dicen así, aquí está. El espectro de una solución de cloruro de praseodimio. Entonces, cuando se toma el espectro de una solución de cloruro de praseodimio, tendrá una apariencia muy similar, ¿cierto? Con equipos de 3.4 nanómetros, 1.7 o 0.34 nanómetros, ¿no? Sin embargo, no solamente la forma es parecida, sino que hay diferencias importantes en la intensidad de la radiación medida. La altura del pico principal de ese espectro, cuando el ancho de banda es de 3.4 nanómetros, tiene una intensidad de 53.1, ¿sí? La altura del pico. Mientras que cuando se disminuye el ancho de banda a 1.7 nanómetros, la intensidad, la altura del pico es de 63.4 y cuando se disminuye mucho más el ancho de banda, la intensidad de ese pico es de 67.1. Entonces, no solo hay diferencias en cuanto a los números o el número de picos y la resolución con la que se ven los picos, sino también a las alturas. Entonces, pues aquí tal vez no haya demasiado problema, porque si nos encontramos con una biblioteca espectral donde nos muestran cualquiera de estos tres, uno diría, no, es el mismo compuesto, pero puede ser que haya una diferencia en la concentración. Yo puedo tener algo como esto también si tomo el espectro en un mismo equipo a diferentes concentraciones, ¿no? Lo que sucedería sería que todos los picos aumentarían en la misma proporción. Si se tratara pues de un cambio en las alturas de los picos por concentración. Pero cuando se trata de un cambio debido a el ancho de banda del instrumento, pues hay diferencias importantes. Por ejemplo, la distancia entre este pico mediano y este pico principal en el equipo de 3.4 nanómetros, la distancia es como de unos 30 nanómetros. ¿Sí? Aquí lo pueden ver, un poquito más de 30. En el equipo de menor ancho de banda de 1.7, aquí es exactamente de 30. Y aquí la diferencia es también como de 30, ¿no? Entonces pueden observar que la forma del espectro no cambia demasiado, pero sí la altura relativa de los picos, ¿sí? Esto pues para mostrarles que, claro, nuevamente los equipos con anchos de banda más pequeños serán mejores, pero también les quería mostrar que el ancho de la ranura también produce una diferencia en el ancho de banda del instrumento, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces qué tipo de selectores se utilizan. Los filtros son unos selectores de longitud de onda que producen una selección más bien pobre en la longitud de onda. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, un filtro de absorción, aquí con B absorción, que tiene incidente una luz o una radiación policromática, infrarrojo, visible y UV. Y el filtro, este sí pues tiene un nombre muy conocido para nosotros, lo que hace es dejar pasar un rango de radiación que es relativamente amplio. Aquí pueden ver que los colores lo que tratan de representar es esa variación en las longitudes de onda de la luz que llega al filtro. Pues seguramente nosotros no lo veríamos de esta forma, pero pues esta figura tiene como propósito ilustrar
de qué forma es la radiación o cómo cambia la longitud de onda dentro de la radiación que incide en el filtro de absorción y aquí cómo sale, ¿no? Entonces pueden observar que lo que sale del filtro, aquí a la derecha, es un amplio rango de longitudes de onda. Es decir, lo llamaremos como un delta. Recuerden que delta siempre ha sido pues una letra utilizada para representar un cambio, o sea que esto, que sería como el ancho de banda, es un ancho de banda amplio. Y con amplio yo creo que un filtro de estos puede tener más o menos como común unos 40 nanómetros de ancho de banda. Si lo comparamos con los valores que acabamos de ver de los selectores mucho mejores como los monocromadores que tienen anchos de banda de 1, 2, 5 o 10 nanómetros, pues el ancho de banda que produce un filtro de absorción es malo, ¿no? Es muy grande, ¿no? Sin embargo, pues en ciertas aplicaciones se puede utilizar, sobre todo por el costo. Entonces, los filtros de absorción tienen un color característico, ¿no? Y pues el color rojo de esto, recuerdan, está en que de toda la radiación que le llega, absorbe una y deja pasar la que le da el color al filtro como lo veríamos nosotros. O sea que si vemos un filtro que es rojo, significa que ha bloqueado todas las otras longitudes de onda y que está dejando pasar pues las que están cercanas a ese color, al color rojo. Entonces eso se llaman los filtros de absorción. Dejan pasar un rango de longitudes de onda, un rango grande, ¿cierto? Y absorben las demás. Y estos están dando pues que se limitan básicamente al visible y las bandas son anchas, no diría que más o menos de este orden. Hay otros que se llaman los filtros de interferencia que funcionan por una combinación entre la reflexión y la refracción. Yo aquí simplemente voy a hacer análisis de la figura que les estoy mostrando. En el filtro, el haz que viene es un haz policromático. Cuando llega a una configuración de varias capas que tienen más o menos una longitud de onda de un cuarto de la longitud de onda que yo quiero producir, entonces en cada una de esas interfaces se producen simultáneamente los fenómenos de refracción y reflexión. De manera que una porción de la luz se refleja dispersándola en diferentes longitudes de onda y otra porción de las se refracta en cada una de las capas, ¿no? Entonces, digamos que la selección de la longitud de onda depende del espesor. Entonces, aquí dice que las diferentes tipos de recubrimiento tienen unos anchos más o menos de un cuarto de la longitud de onda que yo quiero obtener y que cada uno tiene diferentes índices de refracción. Entonces, la selección de cada una de estas capas o recubrimientos depende de qué tipo de longitud de onda yo quiero obtener. Entonces, recuerden, aquí tenemos lo que viene de la fuente de radiación. Varias de estas longitudes de onda se reflejan y aquí tenemos un ancho de banda pues más pequeño, es decir, aquí llega toda la gama de radiaciones o de diferentes longitudes de onda que vienen de la lámpara, pasan a través del filtro de interferencia y lo que sale es un haz con un color pues más uniforme, es decir, con un tipo de radiaciones mucho más pequeña de la que se entró. Es decir, sí, es un selector de longitud de onda, pero el fenómeno pues es un fenómeno de interferencia y pues se utiliza en las tres regiones cercanas al visible, en el UV, en el visible y en el infrarrojo. Digamos que la comparación entre estos dos, tal vez como podrían imaginarse, los filtros de absorción producen rangos mucho más amplios que los filtros de interferencia. Sin embargo, ambos tienen pues unos anchos de banda relativamente grandes. Bien, los filtros de interferencia, mirando pues un poco más el detalle de lo que se produce, está aquí. Aquí tenemos un recubrimiento antirreflectivo. Aquí viene un tipo de radiación y aquí hay pues los fenómenos de refracción. Este que sale se refleja un poco y se refleja pues en cada una de las dos interfaces. Es decir, a ver si de pronto se alcanza a percibir un poco mejor. En la primera capa en la que atraviesa la luz se refleja una longitud de onda y en la segunda capa otra. Y las longitudes de onda de cada una de esas dependerán de cuál sea el espesor de esta capa, ¿no? Y una parte se absorberá.
Entonces, estas dos ondas, como pueden ver acá, están fuera de fase. Es decir, un máximo se encuentra con un mínimo. Este fenómeno es el fenómeno de interferencia destructiva. Si lo recuerdan cuando vimos las ondas por allá en la unidad número 1. Las ondas que tienen interferencia destructiva pues simplemente se anulan. Entonces básicamente por eso es que este tipo de filtro se llama un filtro de interferencia, porque aquí la interferencia de las ondas es la que hace que estas radiaciones se cancelen y que acá finalmente la luz que salga tiene un ancho de banda pequeño, es decir, hay una selección de la longitud de onda. Entonces aquí dice las ondas con una diferencia, un retardo o una fase de media longitud de onda son las que presentan interferencia destructiva. ¿Sí? Entonces el ancho y el tipo de material que se utiliza dependerá de qué longitud de onda quiero yo que atraviese. Entonces la fabricación de cada uno de estos filtros dependerá de qué tipo de longitud de onda quiero producir. Y lo mismo los filtros de absorción. Yo selecciono un filtro de absorción dependiendo de la zona del espectro en la que vaya a trabajar. Estos son selectores de longitud de onda que se emplean en algunos equipos para aplicaciones muy específicas, no en los equipos que normalmente se utilizan en laboratorios como los que tenemos nosotros, pero hace muchos años sí venían fotómetros con filtros de este tipo, en el que había como un tipo de compartimiento donde uno podría intercambiar los filtros, o un disco que se rotaba y pues daba, era un disco como, a ver, yo trato de hacerles el dibujo. Digamos que es un filtro así con sectores, algo como esto. Entonces, este se podría rotar, para dar diferentes tipos de filtros. Por ejemplo, este podría ser un filtro de este color, este otro de este. Bueno, cada uno podía tener un color distinto, ¿no? Entonces, lo que se hacía era, en cierta posición estaba el paso de la luz. Entonces, si uno quería utilizar un método que necesitaba radiación, no sé, de luz verde, entonces se giraba el disco hasta que quedara el filtro verde en la posición óptica y hacíamos la medición con ese filtro. Si queríamos cambiar a otro tipo a otro rango, entonces se rotaba el disco, se dejaba tal vez el filtro rojo en la posición de lectura y la radiación se filtraba dejando pasar solamente la luz roja. Entonces, esos eran pues equipos que se utilizaban anteriormente. Aún hay algunos equipos que para ciertas aplicaciones muy específicas tienen estos filtros de absorción o de interferencia. Como pueden imaginarse, pues son filtros más baratos que lo que podría costar un selector que produjera, no sé, 1 o 2 nanómetros. Aquí tenemos diferentes tipos de anchos de banda efectivos para filtros, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un ancho de banda efectivo de 45 Armstrongs, aquí uno también de 45 para diferentes tipos de anchos de banda, ¿no? Estos perfiles. Bien, las características de estos filtros de absorción pues hacen que se seleccionen de acuerdo a esto, ¿no? Entonces nuevamente aquí tenemos como el ancho efectivo, miren, este es más o menos de 38 nanómetros, el ancho efectivo, ¿sí? La longitud de onda central, 550, bloquea toda la radiación que viene acá y deja pasar solamente un rango con unos 38 nanómetros de ancho de banda efectivo, ¿sí? La central es de 550 y pues en esta figura se puede ver que nosotros veríamos este filtro verde, ¿no? Porque bloquea todas las demás y deja pasar solamente la radiación alrededor de 550. Bien, aquí hay algunos filtros representados y observen que los anchos de banda varían más o menos entre 30 nanómetros a 250 nanómetros, ¿no? Comparados con los filtros de interferencia que tienen anchos de banda estos son 4.5, ¿no? Son Armstrongs, pero en nanómetros serían 4.5 nanómetros, algo así, ¿no? Entonces, los filtros tienen anchos de banda mucho más grandes, los de absorción que los de interferencia. Aquí tenemos algunos filtros de absorción, por ejemplo, un filtro verde tiene su pico máximo por acá como a 550. Un filtro naranja que tiene su punto de corte por acá tal vez a 650. Y si se combinan estos dos filtros, es decir, se filtra una, se deja pasar la otra,
La combinación de estos filtros naranja y verde nos daría un espectro pues un poco con un ancho de banda un poco más pequeño, ¿no? Entonces también es posible hacer combinaciones de estos. Pero bueno, lo que quería mostrarles hasta este punto es que los selectores pueden ser distintos dependiendo pues de para qué se vaya a usar ese equipo, ¿no? Estos son los filtros de absorción que todavía están pues por ahí en el mercado en algunos fotómetros muy sencillos. Algunos portátiles tienen filtros de este tipo porque pues no es necesaria pues una intensidad, pero una exactitud mucho más grande en el ancho de banda de esos equipos. Aquí hay una comparación de los anchos de banda de los filtros de absorción contra los filtros de interferencia. Este es el perfil de la luz que sale de un filtro de interferencia, anchos de banda de más o menos 10 nanómetros. Y este es el perfil de un filtro de absorción con un ancho de banda efectivo de más o menos 50 nanómetros. Entonces pueden ver que no solamente hay diferencias en el ancho de banda de la luz que sale de ellos, sino también en la intensidad. Los filtros de interferencia producen intensidades o picos mucho más intensos que los picos de los filtros de absorción. Entonces, hay no solamente una diferencia en el ancho de banda, sino también en la atenuación de la radiación. Los filtros no solo filtran las longitudes de onda, sino que también disminuyen la potencia radiante. Entonces, esto también es pues una desventaja de los filtros en comparación con otros tipos de selectores de longitud de onda. Otros tipos de filtros de interferencia utilizados se llaman los filtros de cuña, que están como de esta forma, ¿no? Entonces aquí hay una interferencia destructiva cuando hay un cambio por el ángulo de la cuña. Entonces, el ángulo de la cuña, que es este ángulo que hay entre este plano frontal y el plano trasero de la cuña, pues determinará el tipo de radiación que yo quiero dejar pasar, ¿no? Entonces, nuevamente recuerden que las ondas que se encuentran desfasadas, máximo y mínimo se encuentran, se destruyen o se anulan. Entonces, por aquí más o menos en la punta hay un desfase entre esos haces, ¿no? Aquí está representado. Tiene un haz que viene y se refleja en la primera cara de la cuña y un haz que pasa, se refracta y luego se refleja en la segunda cara de la cuña. Entonces, dependiendo del ángulo que forman este plano y este plano de acá, puede lograrse que esos rayos interfieran y que de alguna forma el haz que se produzca por reflexión tenga un solo tipo o un rango pequeño de longitudes de onda. Entonces, estos filtros tienen más o menos este rango de trabajo entre 300 y 800 nanómetros, es decir, que se utilizan en el visible y tal vez un poco en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo mediano. Pero nuevamente, estos filtros son menos usados en los equipos comerciales. Bien, los monocromadores son los tipos de selectores de longitud de onda más usados en los fotómetros comerciales, sobre todo en los fotómetros que pues, se pueden usar para muchas aplicaciones, no aquellos que están fabricados solamente para un tipo de análisis particular. En general, este es el esquema de un monocromador. Entonces recuerden, los selectores de longitud de onda tienen como propósito dejar pasar un pequeño rango de longitud de onda. Y dentro de esos hay varios tipos. Hasta ahora hemos visto los filtros de interferencia, los filtros de absorción y los filtros de cuña. Esos tres, todos son selectores de longitud de onda. Pero monocromador se refiere a una palabra que se reserva para un cierto tipo de selector. Es decir, también es un selector de longitud de onda, solo que como lo sugiere el nombre, mono, de un solo color, estos seleccionan mucho mejor esas longitudes de onda. Entonces, un monocromador en general son los que producen anchos de banda mucho más pequeños, o sea, del orden de 1, 2, 5 nanómetros. Cuando tenemos sistemas de ese tipo, seguramente utilizan monocromadores. Entonces, en general, ¿qué tiene un monocromador? Tiene una rendija o un slit de entrada. Aquí estamos representando como si esa luz fuera solamente constituida de dos tipos de longitudes de onda, aunque recuerden que pueden ser muchas más. Esas dos longitudes de onda pasan por la rendija. Recuerden que habían rendijas de 1 milímetro, medio milímetro, y es la distancia entre
las dos placas pues, que originan la rendija. Pasan a través de un lente colimador que, como pueden ver, la figura nos dice que si los haces vienen en diferentes direcciones, radial tal vez al punto de la rejilla, entonces el lente colimador tiene como propósito enderezar para que esos haces viajen en forma paralela entre sí. Cuando pasan aquí hay un elemento dispersante. Este particularmente es un prisma. Por eso el monocromador se llama monocromador de prisma, porque el elemento dispersante es un prisma. Recuerden que los prismas son cristales, de hecho, de algún tipo de material, que lo que hacen es dispersar la radiación o dividirla en las diferentes longitudes de onda. Entonces aquí pueden ver que la luz esta está hecha de dos longitudes de onda. Hasta aquí son indistinguibles, pero cuando llegan al elemento dispersante, ahora sí los haces se pueden dividir en sus dos longitudes de onda, la que está en gris y la que está como azul. Entonces, el elemento dispersante separa la luz en las diferentes longitudes de onda. Tenemos un lente que enfoca esto sobre una rendija de salida. Esta rendija de salida es la rendija que se relacionaba en las figuras anteriores, es decir, la que tenía 1 milímetro, medio milímetro o 0.2 milímetros en las figuras que les mostré antes. Esta rendija es la que determina el ancho de banda de este selector. Entonces, después de que pasa por la rendija, yo puedo, como pueden ver, mover la rendija para dejar pasar a lambda 2, como está en la figura, o puedo mover la rendija hacia arriba para dejar pasar a lambda 1. Recuerden, sí, parecería que cuando uno deja pasar a lambda 2 solamente es lambda 2. No, recuerden que es no un solo tipo de longitud de onda, pero sí un rango estrecho de ellas. Entonces, yo tengo dos opciones para dejar pasar lambda 1, lambda 2. O mover la rendija o puedo mover el lente de enfoque. Puede ser que la rendija esté estática y que yo mueva el lente de enfoque para que enfoque sobre la rendija una longitud de onda o lo muevo para que enfoque la segunda longitud de onda. Entonces, esa pues es la forma más común. Pero nuevamente, los monocromadores son sistemas que producen unos anchos de banda mucho más pequeños, o sea, una selección de la longitud de onda mucho más exacta. Son selectores de longitud de onda, pero no todos los selectores son monocromadores y a veces tenemos pues esa confusión. Selectores son los filtros de interferencia, filtros de absorción y los monocromadores. Pero específicamente los monocromadores utilizan un sistema como este. Aunque estos monocromadores, como el que les estoy mostrando en esta figura, no es el más usado de todos. ¿En qué se diferencian? Hay otros monocromadores en los que el elemento dispersante no es un prisma. Ya se los voy a mostrar, pero el esquema es similar. Una rendija de entrada, un lente colimador para enderezar y hacer paralelos los haces, un elemento dispersante, un lente de enfoque y una rendija de salida. En lo que cambia a un monocromador de red o de rejilla de difracción, que ya les voy a mostrar, es que el elemento dispersante no es un prisma, sino que es otro dispositivo. ¿Sí? Y estos son los más usados en los fotómetros. Entonces, este es el prisma perdón, el monocromador de prisma. Primero quiero hablarles un poco del tipo de elemento dispersante que se utiliza en los otros tipos de monocromadores, que se llama una rendija o una rendija de difracción o tipo escalerilla. Y aquí tal vez voy a forzar un poco su atención sobre esta figura que tiene unas cosas geométricas interesantes. Bien. Como pueden observar, la superficie de la rendija tiene como unas escalas. ¿Sí? Unas escalas. Por eso se llama pues de escalerilla, ¿no? Porque son como unas escalas. O sea, físicamente la rejilla de difracción tiene unos surcos como estos. Y recuerdan que yo les había mencionado anteriormente que, por ejemplo, cuando ustedes tenían un compact disc, un CD, que había sido usado sobre la superficie del compact disc, aparecen esto, ¿no? Unos surcos que son producidos por el láser, ¿no? Estos discos, cuando se usaban anteriormente, los discos compactos para grabar información magnética sobre ellos, ¿no? Entonces el láser producía unos surcos. Recuerden que el disco gira a alta velocidad y el láser va grabando la información produciendo
una alteración física de la superficie del CD. Entonces, estos surcos, si yo colocara pues el disco en una posición plana, pues lo vería así, horizontal, si estoy viendo de frente. Y sobre la superficie, si tuviera pues alguna forma de verlo, vería unos surcos, algo como esto. Es decir, ya tal vez no así como en forma de escalinata, sino tal vez haciendo una ampliación millones de veces, tal vez viera algo como esto en la superficie. No sé si es clara pues la idea, ¿no? Cuando en el CD la superficie es quemada por el láser, se producen como unas marcas en la superficie que tal vez tienen una forma como esta. Es decir, esto es como si yo estuviera viendo de frente esos surcos, ¿no? O sea, roté el disco y lo estoy viendo desde un extremo hacia el otro, lo veo plano, ¿no? Si pudiera tener suficiente resolución en mi visión, podría ver estos huecos que fueron los causados por el láser en la superficie. Entonces, esta estructura se parece a esta, ¿no? La diferencia entre, digamos, la distancia entre cada surco, pues podría ser más o menos del tipo de la distancia entre esto. Y estos surcos son los que hacen que en un CD que haya sido ya usado, podamos ver dispersión de la radiación. Recuerden que si ustedes ven más o menos en cierto ángulo un CD, pueden ver como el arco iris, ¿no? Que es una forma pues de ver que hay dispersión de la radiación, que la luz blanca se divide en colores. Entonces, cuando ustedes miran un CD así, de lado, en cierto ángulo pueden ver que la luz choca contra él y en estos surcos se produce la dispersión de la radiación, es decir, choca luz de un solo color y dependiendo de en dónde choque cada una de esas cosas tendrá diferente tipo de longitud de onda, o sea, algo como esto, ¿sí? Eso es lo que pasa allí, ¿no? A ver, tal vez la figura se está traslapando con esto y no les permite ver lo que yo quiero ver, ¿no? Es decir, llega luz de un color y en esos surcos se dispersa y al ir en diferentes direcciones, eso sería lo que nos daría el efecto de que la luz se está dispersando y que si estamos observando desde acá, vemos que en la superficie del CD se produce una dispersión de la radiación porque se ven como los colores, ¿no? Entonces es debido a esto. Y este fenómeno no se produce en los CDs que no están grabados, es decir, los CDs en blanco no tienen surcos, pues no tienen estas pequeñas ranuras en la superficie que son las que dispersan la radiación. Entonces, incluso ustedes, no sé si lo recuerdan los CDs, tal vez algunos de ustedes son muy jóvenes para recordarlo, en los CDs se podía ver hasta dónde se estaba grabando. O sea, si todo este espacio estaba para grabar, unas pequeñas líneas acá significaba que el CD todavía no estaba completamente lleno. Pero entre más líneas de estas se vean, pues se alcanza a apreciar si el disco estaba completamente lleno de información o le faltaba, ¿no? Entonces, en los discos en blanco la superficie es completamente plana o muy plana y no se alcanza a ver la difracción de la radiación. Mientras que en aquellos que tienen ya los surcos sí se presenta este fenómeno de dispersión. No sé si alguien llegó a ver alguno de ustedes la dispersión en la superficie de un CD. Sí, profe. Bueno, digamos que es común. Y lo mismo que les había hablado antes, ¿no? Que es un fenómeno que se presenta en la atmósfera, por eso vemos el arco iris, y las gotas de agua suspendidas en el aire son las que generan el efecto de una rejilla de difracción y las que nos permite ver pues la radiación policromática en el cielo, ¿no? Cuando llega la luz blanca. Bien, aquí el fenómeno pues está representado por unos haces que llegan a la superficie con diferentes ángulos sobre esas rejillas. Pero bueno, yo quiero llamar la atención sobre esto. El haz que viene en la dirección 2 llega y se refleja sobre este punto B. Entonces, este punto B produce una reflexión. Entonces, el haz 2 viene, va de esta dirección, choca con el punto B y se refleja en esta dirección, que va desde B pasando por D y va hacia arriba, ¿no? Si yo miro otro haz, el haz 1 viene, choca en el punto A, ¿sí? Y ese haz comparado con el haz 2, entonces miremos aquí los dos, o sea, llega acá este, ¿no? El haz 1, choca en el punto A y se refleja hacia arriba.
El haz 2 viene hacia acá, choca en el punto B y se refleja. Si observamos el haz 1 y 2 incidentes, hasta acá han recorrido la misma distancia. Cuando el haz 1 choca con A, el haz 2 aún no se ha reflejado y va en esta dirección. Entonces, lo que está aquí representado con esta línea azul es tanto de C hasta B como de B hasta D. Es la distancia extra que viaja el haz 2 comparado con el haz 1, ¿no? Entonces, la distancia hasta que están otra vez aquí paralelos son, el haz 1 es esto que está en negro hasta acá y sigue en negro hasta acá. Para las 2, hasta acá lo que está en negro equivale a lo que estaba en negro en la misma proporción del viaje del haz 1. Cuando se refleja el haz 1, recorre hasta este punto esta distancia. El haz 2 recorre esa misma distancia solamente desde D hasta acá. Entonces, lo que está marcado en azul como C, B y luego por D, significa que el haz 2 viajó este pedazo más que el haz 1 para llegar al mismo punto. Es decir, que aunque estén reflejándose en la misma superficie, lo hacen en dos puntos distintos. Y esa escalerilla es la que produce que el haz 2 viaje una cantidad más de espacio. Esta cantidad de espacio adicional en el espacio o de distancia que corre más el haz 2 hace que cuando lleguen acá, estos dos haces estén en desfase. Entonces, para que haya interferencia, puede haber interferencia constructiva o destructiva. Para que haya interferencia constructiva, recuerden que los dos picos de las ondas se deben encontrar. Entonces, pues aquí no sé si hacer mucho énfasis en la geometría, pero dice que los haces 1 y 2 inciden con el mismo ángulo, ¿no? Un ángulo y entre ellos. La máxima interferencia constructiva se produce cuando el ángulo de reflexión es este, ¿no? El haz 2 recorre esto de CAB más BD más que el haz 1. Y para una interferencia constructiva se debe dar esto, ¿no? Que n multiplicado por la longitud de onda es igual a esa distancia extra que recorre el haz 2. ¿Sí? De forma que, pues usando la ley del seno y del coseno, mirando los ángulos allá como ángulos o triángulos rectos, ¿no? Aquí estaría el ángulo recto acá. Entonces, los ángulos de incidencia aquí por internos, externas, bueno, lo que sea. Aquí están los dos ángulos y están relacionados con el seno y el coseno, ¿no? No voy a entrar pues en detalle de la geometría que hay acá, realmente es trigonometría. Bien, en general, la interferencia constructiva se da como un múltiplo entero de la longitud de onda y sería D, que miremos acá, que es la distancia que hay entre los dos puntos de reflexión, entre el punto A y el punto B, donde las dos haces incidieron. Entonces, la distancia entre esos dos puntos determina la longitud de onda que esa rendija es capaz de producir. Entonces, no solamente existe un solo valor de R del ángulo para que se ocurra la interferencia constructiva. Hay varios, ¿no? Y depende pues de si n vale 1 o 2, lo que sea, son números enteros. Entonces, por ejemplo, si n vale 1 para un valor particular de un ángulo, si la longitud de onda es 900, el producto de 1 por 900 puede ser también como el de 2 por 450 o de 3 por 300. Es decir, que una misma rendija con una D fija puede producir construcción para diferentes ondas. Para una de 900, una de 400 y una de 300. Sin embargo, sucede que la primera es la línea más intensa. Es decir, que lo que determina qué tipo de longitud de onda se deja pasar es el D, ¿no? Que recuerden que es el ancho básicamente de la distancia de los surcos de la rejilla. Pues si esto se hace más ancho o más estrecho, la longitud de onda que se refuerza es diferente. Entonces, para un valor de D particular que estoy mostrando acá, es que esa rejilla de difracción pues puede dejar pasar líneas intensas o bueno, bandas realmente, no es una línea, es una banda entre 900, 450 y 300. ¿Sí? De manera que entonces esta rejilla produce a 900, a 450 y a 300 algo como esto, ¿no? Sería, digamos que si esto es la intensidad contra la longitud de onda,
pues habrá una por acá a 300 nanómetros, otra a 450 y otra a 900 nanómetros. Esta es la línea más intensa. Entonces, esencialmente, la radiación que se produce acá va a tener intensidades variables, una más grande que las otras, y esto es una rejilla de difracción que produce el efecto de la dispersión, ¿sí? Entonces, en lugar del prisma, el monocromador de red, voy a volver al monocromador de prisma, ¿no? Que era este. El monocromador de prisma tiene acá una rendija de entrada, un sistema de dispersión y una rendija de salida. Y el prisma es el elemento dispersante. En un monocromador de red, pues con una geometría pues un poco diferente, tenemos igual una rendija de entrada, un sistema dispersante y una rendija de salida. El sistema dispersante en este caso no es un prisma, sino una red de reflexión con una rejilla de difracción como la que les acabo de mostrar. Es decir, que el D es la diferencia como entre los dientes de la rejilla, pues viendo pues una analogía con la figura. Tenemos un espejo que refleja, o sea, este es el equivalente al lente colimador del sistema anterior. Endereza los haces para que se vayan y se reflejen y se incidan sobre la superficie de la rendija. La rendija la dispersa, ya les acabo de mostrar cómo, y divide la luz en sus diferentes longitudes de onda. Y con este espejo, simplemente lo que uno hace es, si el espejo se gira en una posición o en otra, lo que hace es ver cuál longitud de onda va a pasar, si la 2 o la 1. Suponiendo pues que este haz está constituido únicamente de dos tipos de longitud de onda, aunque puede ser pues constituido de más de dos longitudes de onda. Entonces, yo puedo mover esto o lo que normalmente hacen los equipos es mover el ángulo de la rejilla de difracción. Como si ustedes en su mano tuvieran el CD y lo movieran. Entonces lo que llega a sus ojos que estuvieran por acá sería más el azul, más el rojo, más el amarillo, ¿cierto? Entonces en un monocromador de red como este, el elemento dispersante se mueve para hacer que la longitud de onda que salga del sistema sea una particular. Entonces, la diferencia entre un monocromador de prisma, en el que aquí adentro hay un prisma que dispersa la radiación, o un monocromador de red, en el que aquí hay una rejilla de difracción, que es el elemento que separa la luz en sus componentes. Y pues de nuevo tenemos una rendija de salida. Entonces recuerden que las rendijas de salida son las que determinan el ancho de banda, ¿no? Y las rendijas de salida, recuerden que eran de 1 milímetro o 0.5 milímetros o una muy exacta de 0.1 milímetros, ¿no? Que estas, si lo recuerdan, producían un ancho de banda de 3.4 nanómetros. Este producía un ancho de banda de 1.7 nanómetros y este producía un ancho de banda de 0.34 nanómetros. Entonces, cuando en un equipo vean el ancho de banda, pues estará por el orden de los nanómetros, ¿cierto? Pero los anchos de la rendija son de este orden, de milímetros, ¿no? Entonces, este pues es el tipo, el monocromador. Entonces, a ver qué me ha devuelto. Aquí hay un resumen de esos electrodos de longitud de onda. Entonces, todos tienen el mismo propósito, dejar pasar solo un rango de radiación, no toda la radiación de la lámpara, ¿no? Entonces, están los filtros de absorción. Tienen anchos de banda entre 50 y 80 nanómetros. ¿Sirven para hacer barridos espectrales? No. Filtros de interferencia de cargas paralelas. Anchos de banda entre 5 y 20 nanómetros no sirven para hacer barridos espectrales. Los filtros de cuña también son de interferencia. Tienen anchos de banda entre 5 y 20 y sí se pueden utilizar para hacer barridos porque se cambia simplemente el ángulo entre las capas, entre los planos de la cuña. Los monocromadores son de dos tipos, de prisma o de red de difracción. Los de prisma y los de red de difracción tienen características muy parecidas en cuanto a la selección de la longitud de onda. El ancho de banda está entre 0.1 y 5 nanómetros. El monocromador de red también. Y se puede hacer anchos de banda para barridos espectrales con ellos. Entonces, aquí está pues un resumen de los más usados. Y en los fotómetros convencionales se utilizan estos, ¿no? Los fotómetros que nosotros tenemos utilizan monocromadores de prisma o monocromadores de red, que pues cada fabricante nos informará qué tipo de selector contiene cada uno. Bien, hasta ahí cómo vamos.
Bien, Sí, bien y ya bien, cansados. profe. ¿Y cansados o qué? Sí, yo sé que no es lo mismo y por alguna razón a mí me rinde un poquito más aquí, entonces no sé si voy muy rápido o más bien iba, ¿no? Eh, no sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. No, profe. ¿Todo claro o todo tan raro que ni hay nada que preguntar? No, sí, bien. Yo Bueno, estoy entendiendo. listo. Entonces, creo que voy a terminar aquí y ya continuaríamos el próximo jueves, ¿no? Ya pues allá en la universidad, sí, también porque pues yo sé que este medio es un poco más agotador, tanto para ustedes como para mí aquí al otro lado. Entonces voy a terminar. Recuerden que la reunión ha sido grabada para que ustedes puedan tener, eh, sobre todo quienes no estuvieron acceso pues a ella. Entonces me despido de ustedes, que tengan un feliz día y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Igualmente, profe, que tenga Chao, buenas profe, tardes. gracias. Luego. Hasta luego, profe.